Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir hoy a esta comparecencia, que ha sido pues prácticamente urgente, porque fue ayer cuando hemos recibido por parte de la Junta de Castilla y León el informe de no conformidad con la proposición de ley que presentó este grupo parlamentario hace pues ya un mes y medio aproximadamente, por ahí, solicitando la moratoria total para los expedientes que se abran a partir de la aprobación de esta ley, una supuesta aprobación de esta ley, para los proyectos de energía eólica y fotovoltaica en Castilla y León. Y como les digo, pues este acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de septiembre, firmado por Mañueco y por el consejero de Presidencia, pues indica la no conformidad de la Junta de Castilla y León con nuestra proposición de ley. Y esta oposición del Gobierno de Mañueco pues nos sorprende hasta cierto punto, porque lo que estamos pidiendo es algo muy lógico y de sentido común. Es un mapa de afección para intentar evitar la proliferación masiva de los parques eólicos y plantas fotovoltaicas en nuestra comunidad. La reacción y el informe de la Junta de Castilla y León nos ha dejado atónitos, porque ya no sabemos a qué está jugando el Gobierno de Mañueco. Ya dijimos que esta proposición de ley no es exclusiva de Castilla y León. Es una ley que ha aprobado de forma muy parecida el Gobierno del Partido Popular en La Rioja y que tiene por objeto proteger el paisaje y nuestro mundo rural. Y aquí que ha hecho la Junta a la primera ocasión que ha tenido de posicionarse sobre la proposición de ley de Vox, emitir un informe contrario a lo que en otra comunidad gobernada por el Partido Popular no solamente aprobaron, sino que fue el Partido Popular con una mayoría absoluta el que lo propuso. Esta es la realidad y la farsa total del Partido Popular. Dice una cosa en un sitio, hace otra cosa en otro. Lo que nos preocupa es que al final el señor Mañueco, lo que se puede entender que es bueno para los ciudadanos y que se hace en otros sitios, nunca es bueno para Castilla y León. Hemos visto al señor Mañueco como ha justificado, por ejemplo, tirar una propuesta de presupuestos de parte de este grupo parlamentario de Vox al suelo de la Cámara porque decía que eso no servía para Castilla y León y que solo servía para Valencia. ¿Por qué, por ejemplo, para Murcia sí que sirve el cierre de los centros de acogida de menores inmigrantes no acompañados, pero para Castilla y León eso no sirve? Aquí hay que abrirles. ¿Por qué en Murcia sí que sirven las pruebas de edad para los MENAs, para determinar si realmente son menores, pero en Castilla y León eso no vale? En La Rioja vale hacer un mapa de afección, un mapa para ver qué impacto pueden tener este tipo de proyectos para la tierra, para el mundo rural, para el campo, para nuestros agricultores, para los ganaderos. Pero aquí en Castilla y León no vale. No entendemos a qué está jugando el señor Mañueco, pero sí que entendemos y vemos qué es lo que pretenden. El negociete. Porque una de las principales justificaciones que hace el informe de no aceptación es que la Junta va a dejar de ingresar por tasas que cobran a las empresas que desarrollan este tipo de proyectos. Y el negociete lo tienen las empresas que están plantando por todos lados sus proyectos eólicos y fotovoltaicos en nuestra tierra, en Castilla y León,
De hecho, el señor Mañueco siempre hace alusión a que somos la primera comunidad autónoma en producción de energías renovables, y el negociete es el del Partido Popular, que tiene desde hace tiempo con este sector y que ahora estamos viéndoles a todos desfilando por los juzgados en los últimos días. Ese es el problema de esta tierra, que el Partido Popular lleva muchos años con su negociete y por eso les parece muy mal la proposición de ley que hemos presentado en estas Cortes. ¿Cuál es otra de los motivos o razones que dice el informe? Pues prácticamente nos ha sorprendido mucho que el Partido Popular en Castilla y León haya tomado todos los argumentos para oponerse a esta proposición de ley que utilizaron los promotores de las empresas energéticas para intentar paralizar la ley de La Rioja. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! El Partido Popular de Castilla y León, que está en los juzgados, poniéndose del lado de las promotoras y no de los ciudadanos. Porque otro de los motivos que nos dice el informe que nos han presentado es lo que costaría hacer ese plan de afección. Porque se tendría que estudiar, entre otras cosas, y lo dice literalmente, cómo van a afectar el proyecto a las actividades económicas y sociales, a los terrenos, a las compatibilidades y usos y a las afecciones ambientales. Toma ya. Es decir, que no se hace esa planificación por el coste que puede tener el estudio de cómo afectan esos proyectos a estas cuestiones. Y luego viene el señor Feijóo con un plan diciendo que va a proteger al campo y que se va a enfrentar a Vox en la defensa por el campo. El señor Feijóo y el Partido Popular y el Partido Popular de Castilla y León y el señor Mañueco a lo que están es a defender sus intereses. Los intereses que, entre otras cosas, les han llevado hasta los juzgados. Cuando el señor Mañueco, recordemos, era secretario general del Partido Popular en Castilla y León, que es esa etapa en la que se están juzgando los hechos que actualmente están en el juzgado. Todo nos lleva a lo mismo. Todo nos lleva a lo mismo. Otra cuestión que alegan, que nos ha parecido muy graciosa, casi patética, es que la ley presentada por Vox afectaría a los proyectos que hay relacionados con la producción de energía para abastecer a agricultores y ganaderos. Como ustedes saben, están siendo bastante los proyectos que están utilizándose, que se están aprobando para que los agricultores utilicen plantas fotovoltaicas en concreto, para sus riegos, para sus regadíos, para reducir el coste de la energía eléctrica. Y en esta ley se hace alusión concreta a que no afectaría a los proyectos de autoconsumo. Por lo tanto, la conclusión que sacamos es que ni siquiera se han leído la ley. Ni siquiera se han leído la ley que hemos presentado. Lo único que han mirado son los números. ¿Cómo afectaría a los números? ¿Cuánto dejarían de ingresar? ¿Y cuánto dejarían de ingresar la Junta por las tasas? ¿Y cuánto dejaría de ingresar las empresas por el beneficio extraído de la producción de esa energía? No lo entendemos. No entendemos cómo el Partido Popular mira los intereses del Partido Popular en vez de mirar los de los ciudadanos de Castilla y León. No tengo mucho más que decir. Si quieren
hacer más preguntas sobre este tema y, por supuesto, sobre cualquier otro, siempre estamos abiertos a darle respuesta. Sí, ¿han cifrado en concreto cuánto se dejaría de ingresar? ¿La Junta responde? Hay que hacer una aclaración. Y es que la ley también habla de los expedientes que se abran a partir de la aprobación de la ley. No de los expedientes solicitados o expedientes en curso. Es decir, la moratoria no se aplicaría a los expedientes que actualmente están en tramitación. Por lo tanto, tampoco se puede saber muy bien. Sí que hacen una relación de costes para la Junta de Castilla y León que hablan de unos 385 millones de euros, desglosándolo entre tasas y tal, pero es que aquí volvemos a ver como que tampoco se han leído la ley, porque es que hablamos en todo momento de los proyectos a partir de la aprobación de la ley, es decir, de las solicitudes que se registren a partir de la aprobación de la ley, no de los proyectos que hay pendientes de aprobación o de denegación. Por lo tanto, no podemos tener una consideración económica exacta de lo que perdería la Junta de Castilla y León. Sí que vemos una cuestión política que llevamos repitiendo mucho, que es el desastre de la España de las autonomías, porque hablan de la competencia que se está dando entre las distintas comunidades autónomas para albergar y acoger este tipo de proyectos eólicos y fotovoltaicos. Es curioso porque aquí en Castilla y León ya somos los primeros en producción de energía eólica y fotovoltaica. ¿Cuántos más necesitamos? ¿Cuántos más necesitamos? ¿Que vamos a llenar todo el campo de paneles solares y torres eólicas para echar a los agricultores, para echar a los ganaderos, para echar a la gente de nuestros pueblos? Porque no hay límite. Y eso es lo que estamos pidiendo. Oiga, ustedes tienen que hacer un proyecto, un plan, una planificación para que poner un límite a todo esto. Pero ellos se niegan, porque dicen, no, este es nuestro negociete y aquí todo, lo que haga falta. De hecho, el señor Mañueco, en su comparecencia en el debate sobre el estado de la región, habló de unos 800 millones que iba a aportar la Junta de Castilla y León, ahí está la hemeroteca, para seguir consolidando y atrayendo estos proyectos a nuestra tierra. Por lo tanto, estamos hablando de una competencia entre las distintas autonomías para ver cuál es la que más molinos y la que más paneles solares pone. No entendemos esa competencia. La competencia debe estar en el beneficio de los ciudadanos. Y una proliferación sin control de este tipo de instalaciones y de proyectos no tiene ningún beneficio para los ciudadanos, únicamente para los partidos políticos y para las empresas. Quería preguntar una duda, digamos, en temas de procedimiento. ¿Tiene algún recorrido la proposición de ley después de este informe de la Junta o no? Perdona. Va a la mesa, que la tiene que calificar, y si la mesa decide que cumple los requisitos, puede ir a pleno perfectamente, por votación de los miembros de la mesa, evidentemente. Si es favorable esa votación, se rechazaría el informe e iría a pleno. Al margen de este tema, me gustaría si podía hacer una valoración sobre esas palabras de Paco Vázquez de ayer, ese 15 de marzo. Yo lo que tengo, todavía no me ha quedado claro si las elecciones son el 13 de marzo o el 15 de marzo. Porque primero dijo el 13, luego dijo el 15, luego dijo que no lo había dicho él, que había sido poseído por el espíritu de Mañueco y entonces había tenido una revelación. Me parece indignante. Nos parece alucinante y surrealista que el secretario autonómico del Partido Popular sea el que anuncia el día del proceso electoral en Castilla y León. El PP ha perdido el norte, ya no sabe distinguir entre el gobierno o su partido, porque al final es muy parecido al Partido Socialista, que tampoco sabe distinguir entre el gobierno y el partido, porque llevan tantos años los unos y los otros que al final
solo les importa obtener el poder para hacer crecer su partido o intentar mantener los puestos que reparten dentro de su partido. Sí, yo quería preguntarle si creen que esto ha sido un error o que se ha pasado de frenada el secretario autonómico, o lo ha hecho deliberadamente para que hablemos de otra cosa que no sean los incendios, la trama de las eólicas y demás. Yo creo que, visto el nivel del Partido Popular en Castilla y León, y que Paco Vázquez es el número 2 del PP de Castilla y León, está todo dicho. Ese es el nivel del PP. Y una cosa más. Perdón. Todas las encuestas indican que están ustedes dos condenados a entenderse después del 13, del 15, cuando sea de marzo. ¿Ustedes negociarían para convertir otra vez a Mañueco en presidente de la Junta, o, como ya están diciendo algunos analistas, va a ser su línea roja, pactar con el Partido Popular pero sin Mañueco presidiendo la Junta? Las encuestas no hablan de pactos. Las encuestas lo único que dicen es que Vox no para de crecer. Esa es la realidad. Ahora bien, creo que el Partido Popular, y en concreto Mañueco, está muy alejado de la realidad. Está tan alejado de la realidad que lleva despreciando a Vox 1 año y medio desde que salimos del gobierno. Lo que tienen que saber los ciudadanos de Castilla y León es que Vox no defrauda. Y que si Vox dice una cosa, lo vamos a cumplir. Hasta el punto de abandonar los sillones, cosa que no ha hecho ningún partido en la democracia por cumplir nuestra palabra. Eso es lo que tienen que saber los ciudadanos. Pero te preguntaba si va a ser una línea roja que Mañueco no siga siendo. Creo que es algo que ahora no podemos evaluar. Sinceramente, lo que está claro es que Mañueco lleva mucho tiempo despreciando a Vox. El otro día atacó a nuestro presidente nacional en el Pleno, a Santiago Abascal, y eso, al final, todo cuenta. Cuanto más vaya Mañueco hacia la izquierda, y lo estamos viendo, votación con el PSOE de la memoria histórica, defensa de la Agenda 2030 a sangre y fuego, subvenciones a los sindicatos a cascoporro, toda la política ideológica de la izquierda la cumple Mañueco. Lo que yo no sé es para qué se va a presentar el PSOE a las elecciones si ya tienen al Partido Popular. Y con eso lo digo todo. Porque por más que digan, nosotros no pactamos con el Partido Socialista. Por más que intenten vender esa moto. Los que pactan con el Partido Socialista, y así lo ha demostrado a lo largo de esta legislatura, es el Partido Popular. Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, comisiones varias, Consejo de Radio y Televisión Española, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos sí que son los que pactan con el Partido Socialista. No encontrarán a Vox firmando ningún acuerdo con el Partido Socialista. Sin embargo, sí que conocemos la foto famosa del señor González Pons, muy contento con Bolaños en Bruselas, que es donde mantienen un pacto.